retomamos una noticia en desarrollo. Problemas con las planillas obligaron a que el superintendente de la policía, James Toller, saliera de la uniformada después de 4 meses de su designación. Luis Guardiola con detalles en directo desde Ponce. Que se debe a una información que le era requerida en el proceso de confirmación en el Senado y que no podía él proveer. Pero viniendo de una petición de él y tratándose esa la razón, pues que se retirara el nombramiento de consideración del Senado. Se le pregunta al gobernador en este momento cuál fue el problema. Ese detalle, pero no sé si es público la información del informe o del expediente, pero no tengo el detalle de qué era lo que le estaba pidiendo el Senado que no podía proveer. Gobernador, sí, estamos en vivo para Telenoticias. Gobernador, quisiera saber, usted menciona que no sabe si es público o no la información del expediente. Lo que sabemos hasta ahora es que la información es confidencial. La pregunta inicial se contesta rápidamente, entiendo yo. ¿Debería ser pública esta información en la medida en que no entre, obviamente, en asuntos contributivos específicos? Mira, de lo que se trata es de otras ramas de gobierno que tiene sus reglamentaciones. Por lo tanto, tratándose de un reglamento del Senado, pues son ellos los que controlan esa información. Gobernador, la otra pregunta es, ¿qué falló? Aquí hubo un proceso de identificar unos candidatos que obviamente se prolongó por espacio de 11 meses el año pasado, antes de que saliera Pesquera, y de momento surge esta situación que lo deja a usted sin un superintendente por el momento en propiedad. ¿Qué falló en ese proceso de selección y cuándo usted anticipa que pueda tener un nuevo candidato? Solamente para Luis, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, para atender la premisa, no fue un proceso de selección de 11 meses, nosotros le habíamos pedido al superintendente Pesquera que se quedara en su puesto, a pesar de que era de otra administración, dando otro ejemplo de lo que mi administración ha estado haciendo en cuanto a que trabaja junto con todo el mundo, independientemente de que políticamente piense distinto. En el proceso se le hizo una investigación que arrojaba, por ejemplo, que no había incumplido con su obligación de erradicar sus planillas. Claro, el proceso de confirmación es precisamente para eso, para indagar más, para ir más profundo, y yo creo que el Senado ha sido responsable a la hora de evaluar este candidato e indagar lo que tanto como es necesario hasta solicitar una documentación que aparentemente no fue posible proveer. Yo no quiero adjudicar, porque no me corresponde, porque no conozco si ha habido una violación. Por el contrario, le agradezco a James Toller Cintrón su disposición y el trabajo que estaba haciendo. No olvidemos, y les pido por favor, que no olvidemos de lo que se trata. De lo que se trata la función de la policía es bajar el crimen. Y yo creo que todo el mundo debe reconocer que hay 30% menos crimen que antes y que tenemos que hacer más, pero que se estaba haciendo el trabajo, lo estaba haciendo. Discúlpeme, gobernador, pero a raíz de su contestación, discúlpeme brevemente y le pido su indulgencia, usted menciona que se verificó el cumplimiento con la erradicación. Sí. Al final de este proceso se ha descubierto que hubo incumplimiento con la erradicación. No, yo desconozco. Eso te doy un ejemplo de que el proceso que se hace al seleccionar una persona es un proceso que llega hasta un nivel, pero el proceso de confirmación en el Senado, en Puerto Rico o en los Estados Unidos o en cualquier lugar donde hay ese proceso de consejo y consentimiento, es precisamente ir más profundo. Tú has tenido casos en Puerto Rico y en los Estados Unidos donde nominaciones presidenciales, o en el caso de Puerto Rico del gobernador, a la Corte Suprema, luego en la investigación senatorial surge, y hago particularmente referencia a casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde luego información que surge durante el proceso de confirmación impide al Senado nombrar un juez del Supremo. O sea que para eso es el proceso, y entiendo que el proceso funcionó. Y el país tiene que saber que el Senado no es un sello de goma, que el Senado hace su trabajo y lo hace bien hecho, distinto al pasado. Sí, buenos días. Gobernador, por sus expresiones podemos concluir que se trata de un problema contributivo específico. ¿Hubo unas aseveraciones más allá de...? No, la premisa es incorrecta. Por lo menos de lo que a mí me conste, la premisa es incorrecta. Las expresiones de Miguel Pereira en el sentido de que él entendía que el superintendente de la policía tenía que tener un historial intachable, claro. No hablo de algo en específico, pero
parte de esa premisa. Pues recordarás, y yo creo que es extraordinario el ejemplo que trae el senador Miguel Pereira, es el presidente de la comisión que estaba evaluando al superintendente. Por lo tanto, él tiene información en ese proceso de consejo y consentimiento que no tiene el Ejecutivo. Gobernador, ¿y qué procede ahora que usted va a hacer? Nombrar a otro superintendente lo más rápido posible. Pronto, bien pronto. Ya, por supuesto, desde anoche estamos pensando en gente. Ya en su momento lo anunciaremos. Buenos días. Gobernador, ¿qué implica ahora la salida de James Toller en medio de una reforma de la policía? Quisiéramos saber en ese sentido hacia dónde se dirige la policía y si pudiera haber entonces una intervención federal ahora. Mira, en cuanto al caso, el caso, como sabe, lo maneja el Departamento de Justicia con la policía. Y nosotros vamos a continuar cumpliendo con todas las estipulaciones del caso. Número 1. Número 2. De nuevo, los funcionarios públicos en toda la función pública tienen que cumplir una misión. Desde la recepcionista en una agencia de gobierno o el recepcionista, hasta el encargado de mantenimiento, hasta el secretario de gabinete, el legislador o el gobernador. En este caso, la función de la policía es lograr que tengamos calles cada vez más seguras. Eso es para mí lo más importante en la función del superintendente. Y lo estamos logrando, porque hay un plan. Y ustedes ven que cuando estaba el superintendente Pesquera empezó a bajar dramáticamente el crimen, tan pronto tuvo un plan. Luego llegó el superintendente Toller y el crimen bajó aún más, siguiendo ese plan, perfeccionando el plan, ajustando el plan. Esa es la función. Declaraciones del gobernador Alejandro García Padilla, como han podido escuchar, ha sostenido que muy pronto estaría sometiendo el nombre de su nuevo candidato a la superintendencia de la policía. Señaló que el proceso de selección de Toller no falló, lo comparó con otros procesos en Estados Unidos que también han tenido resultados similares cuando se analiza el nombramiento más profundamente en el Senado en particular, y se mostró conforme con el trabajo del Senado en cuanto al nombramiento del superintendente. A las 5 de la tarde, un reportaje completo en Telenoticias. Regresamos ahora al estudio.